Hola, ¿cómo estás? Desde luego José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. En el presente episodio vamos a explicar por qué en Google Search Console, cuando ves, digamos, las páginas indexadas y no indexadas en tu sitio web o tienda online, siempre vas a tender a ver más páginas no indexadas que páginas indexadas. Voy a explicar por qué es normal, entre comillas, que aparezca este indicador de esta manera. En primer lugar, hay que tomar en cuenta cuál es la proporción sana, digamos, ¿no? Una proporción siempre sana en este aspecto va a ser que vas a tener más páginas no indexadas que páginas indexadas como tal. ¿Esto por qué se da? Se da por muchos motivos. Generalmente hay páginas que se crean de forma automática, que no son relevantes o que el propio sistema entiende que están como que duplicadas o que no son muy relevantes y por ende no se indexan. Generalmente la proporción sana puede ser que, ejemplo, ¿no? Si tienes, vamos a poner así, 100 páginas indexadas, deberías tener más o menos unas 200 páginas no indexadas aproximadamente, a unos casos 300. O sea, siempre la proporción va a ser de 1 a 2 o de 1 a 3. Aquí lo importante que sepas es de que siempre van a haber más páginas no indexadas que páginas indexadas. Es de la proporción sana y normal. Cuando la cosa comienza a cambiar, cuando esta proporción se invierte. Si tienes más páginas que están indexadas y menos páginas no indexadas, ahí puede haber algún problema y te voy a explicar por qué. Para entender esto vamos a analizar por qué nos indexa una página. Tú, por ejemplo, puedes tener un sitio web y de repente tú dices, ok, este sitio web tiene, no sé, pues 10 páginas internas, digamos, ¿no? 10 secciones, ¿no? Inicio, nosotros, contacto, etcétera, ¿no? Y de repente tú ves que en realidad esa no es la cantidad real de enlaces que hay en general, sino que van a haber más. Por ejemplo, supongamos que tienes 10 secciones. En teoría deberían haber 10, pero en realidad en la hora de la práctica hay más enlaces. ¿Por qué? Por ejemplo, por muchos motivos. En primer lugar está lo que corresponde a la redirección de www. ¿Qué pasa? Que hay los dominios, si están bien hechos, por supuesto, van a tener una sección, por ejemplo, nombredeminegocio.com y otro dominio va a ser www.nombreminegocio.com. Entonces, cada uno elige cuál es el dominio principal, pero lo importante que sepas es de que uno se va a redirigir a otro. O sea, la forma correcta es usar uno por defecto. O utilizas www o no lo utilizas. Entonces hay gente que dice, no, yo quiero usarlo sin eso, quiero usarlo directo. Ok, perfecto. Entonces lo que va a hacer es que va a redirigir cuando la gente escriba esas tres primeras Ws y el nombre del dominio, lo va a redirigir a sea el dominio que no tiene eso. Entonces, si te pones a analizar en este ejemplo que estamos hablando que hay 10 páginas, no habrían 10 páginas, en realidad habrían 20 páginas. 10 que no tienen www y 10 que sí la tienen. Por supuesto que en este caso van a haber 10 páginas no indexadas. ¿Por qué? Porque se entiende el sistema, por supuesto si lo has configurado de forma correcta, de que ese contenido se tiene que redirigir y no hay necesidad de enseñar las dos versiones. Si enseñas las dos versiones, porque puede ser que esté mal configurado tu sitio web o tu tienda online, estás cometiendo un error SEO. ¿Por qué? Porque hay contenido duplicado, tiene exactamente lo mismo, simplemente varía la terminación de cómo inicia el dominio. El otro punto es el HTTP. Cuando tú ingresas a tu sitio web en el navegador aparece HTTP o HTTPS. Si dice HTTPS es que es el protocolo seguro, en teoría, pues bueno, sabes que nada es seguro en Internet, pero digamos que es más seguro, vamos a decirlo así. Pero siempre van a haber dos versiones. Va a haber la versión de HTTPS y la versión sin S o menos seguro. Si tienes 10 páginas, van a haber dos versiones automáticamente, ¿no? La que utiliza el HTTPS y la que no lo utiliza. Por supuesto que si el sitio web está bien configurado, todos los HTTP se van a redirigir de forma automática a la versión segura que es HTTPS. Entonces, ya por eso nada más, por el simple, digamos, certificado de seguridad, ya automáticamente hay el doble páginas y también se van a duplicar. Como puedes ver en este ejemplo, con esos dos factores, un sitio web que tiene 10 páginas, ¿no? En total, en teoría no habían 10, habían 30. Más o menos, o sea, pueden haber más, ¿no? Si tomas en cuenta las combinaciones, pero para hacerlo más sencillo el ejemplo, ¿no? Entonces, no tiene que indexarse todo eso porque es mucho contenido duplicado e innecesario o contenido no seguro. Lo que va a hacer, en este caso el sistema, es que va a anular todo lo que sea duplicado y lo que no esté mal hecho para que solamente se vea lo que realmente tiene que verse, ¿no? Que en este caso serían las páginas con el dominio como lo configuraste y con el protocolo seguro. Ahora, hay otro punto que hace que estas páginas, digamos, no indexadas o de baja calidad se dupliquen a la n potencia, ¿no? Los tags o etiquetas. En la parte de abajo, por ejemplo, cuando hay entradas de un blog, o incluso en algunos artículos o unas secciones de tienda online, hay unas etiquetas para colocar. ¿Qué pasa? Si eso no las configuró de forma correcta, cada etiqueta o cada tag va a crear una página independiente. Ejemplo,
Si de repente tu artículo es, no sé, pues 7 consejos para comprar un departamento en Bogotá, es el nombre de tu artículo y tú le colocas en las etiquetas, no sé, pues comprar departamento, Bogotá, consejos departamento, le colocas unas 4 o 5 etiquetas. ¿Cuál es el problema? Que si eso no lo has configurado correctamente, porque lo correcto es que las etiquetas no se indexen, es lo que yo recomiendo, hay gente que sí, pero si esas etiquetas se llegan a indexar, van a haber 5 páginas o 5 URLs que se van a crear con la etiqueta específica. Como puedes ver, se comienzan a crear una serie de páginas que uno ni siquiera a veces es consciente que se están creando. Lo mismo ocurre con las categorías. Si de repente tienes 10 categorías en tu sitio web, ¿y qué va a pasar? Que cada categoría va a crear un URL independiente. Entonces, como puedes ver, cuando ya hablamos de etiquetas y categorías, la cantidad de páginas, digamos, que se crean de forma automática es mucho mayor. Es por este motivo que siempre en el panel de Google Search Console vas a ver que hay más páginas no indexadas que páginas indexadas, pero generalmente esas páginas no indexadas es porque son páginas de baja calidad o que el propio sistema lo sabe. Generalmente lo que corresponde a HTTPS y HTTP, eso el sistema lo hace de forma automática. Si tú lo has redirigido y el sistema lo sabe. Si has puesto www y no lo has puesto, también el sistema lo puede saber, lo tienes que configurar. Pero en caso de etiquetas ya comienzan a entrar el criterio personal de cada webmaster o cada empresa o negocio. Hay gente que dice no, que las etiquetas se indexen, hay gente que dice que sí, que no se indexen, que sí se indexen, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con las categorías. Yo en lo personal recomiendo que las etiquetas no se indexen porque puede traer muchos problemas. Si utilizas pocas etiquetas y están muy bien controladas, ok, que se indexen, pero de preferencia mejor que no se indexen. Es un consejo personal que yo te doy. El tema de las categorías, como si van a ser pocas, o sea, si tu sitio web tiene, no sé, pues 5 categorías, para lo que corresponde a los artículos de blog o contenidos en general, puede hacer que se indexen. Pero si tienes 20, 30 categorías, no es bueno que se indexen, ¿no? Igual las categorías siempre no deberían haber más de 10 en un sitio web. Pero aquí lo importante que sepas es de que siempre va a haber contenido duplicado, contenido menos relevante, que se crea de forma automática, pero que el propio sistema lo logra identificar si has creado tu sitio web de forma correcta, ¿no? Un sitio web bien creado va a tomar en cuenta todas estas medidas, o cualquier webmaster o cualquier diseñador web o programador que tenga experiencia va a saber perfectamente que que no puede haber pues páginas duplicadas. Por ejemplo, tú entras y si un sitio web se ve el HTTP y también se ve el HTTPS, o sea, los dos se pueden ver, ahí hay un problema porque debería redirigir uno al otro, ¿no? Entonces siempre se van a crear estas páginas adicionales, pero lo importante es que si tú lo configuras correctamente, solo se va a indexar las páginas que, digamos, más relevantes o que digamos, concentran la información, y generalmente no se va a indexar lo repetido, lo irrelevante o lo que se crea de forma automática. Igual, como digo, para esto tienes Google Search Console, donde tú puedes entrar y puedes ver cuántas páginas han sido indexadas o identificadas y cuáles no se han indexado. Y es debido a lo que hemos explicado, es perfectamente normal que el número de páginas no indexadas sea más alto en comparación con las páginas indexadas como tal. Ahora, cuando veas que esa proporción está invertida, quiere decir que hay un error en la configuración. Generalmente cuando hay más páginas indexadas que páginas no indexadas, o sea, cuando se invierte esa proporción, que es malo, es, por ejemplo, porque las etiquetas, digamos, están indexando, ¿no? Lo cual no te va a ayudar al posicionamiento. Hay gente que las quiere poner, hay gente que no. Yo recomiendo que las saques, salvo que tengas un buen control de esa, pero generalmente yo recomiendo que no te compliques mucho. Quita la etiqueta y listo. Ten en cuenta que entre más URLs de baja calidad se creen, el motor de búsqueda tiene que hacer un esfuerzo para buscar más cosas dentro de tu contenido. O sea, por ejemplo, no es lo mismo que tengan que buscar. Por ejemplo, si tienes 10 páginas y tú tienes las 10 páginas enumeradas, el motor de búsqueda las busca, las identifica y listo, las encuentra. Pero si de repente para esas mismas 10 páginas, que son 10 secciones, en realidad hay 10 páginas buenas y hay como 40 URLs creadas de páginas duplicadas y páginas que digamos, repiten el contenido, al motor de búsqueda le va a costar más buscar eso y lo más probable es que no te indexe por contenido repetido o porque simplemente es muy difícil buscar ahí o tiene menos tiempo para actuar. Entonces yo te recomiendo de que siempre revises tu Google Search Console, veas la proporción que existe entre páginas indexadas y páginas no indexadas y no te sorprendas o no te asustes si la cantidad de páginas no indexadas es mayor, porque eso es perfectamente normal. Bueno, de esta manera he explicado por qué siempre va a haber un número mayor de páginas que no se indexan en comparación con las páginas que se indexan, sobre todo en Google Analytics, sobre todo en Google Search Console. Espero que te haya sido útil este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si tienes alguna duda o consulta sobre lo que es el posicionamiento de motores de búsqueda, puedes visitar mi sitio web personal que es josemorenojimenez.com y ahí podrás contactarte conmigo para ver cómo podemos ayudarte. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.